Ahora vamos a ver cómo ensamblamos un muro. Para ello vamos a llamar a la pestaña Arquitectura y dentro de la pestaña Arquitectura vamos a encontrar inmediatamente el icono de muro. Cuando le damos clic a muro tenemos que estar seguros que estamos en un plano de planta donde vayamos a trabajar. Y repitiendo lo que dijimos en el video anterior, aunque en este momento todavía no vemos las paredes, pues vale que comencemos a crear nuestra librería de muros. Buscaremos la planta arquitectónica y sobre la planta arquitectónica vamos entonces a llamar a la herramienta muro. Cuando llamemos a la herramienta muro, en este primer caso les van a primero hacer un pequeño muro, un pequeño segmento de muro que mida de pronto 2 metros, 2,50. Y una vez que terminan de hacer el muro, pues le dan enter. Lo que queremos es tener la muestra del muro dentro del modelo. Esto de dibujar un muro o un segmento de muro nos viene bien porque nos ayuda a poder copiar y pegar características de otros archivos. Y se van a dar cuenta más adelante que es la manera más rápida de poder reciclar nuestras familias o nuestros sistemas que ya hemos trabajado. En este caso, lo que yo voy a hacer es que este muro básico por defecto, que es el que estamos utilizando, lo vamos a utilizar como base para poder construir nuestra familia o nuestro sistema específico de muro que vamos a trabajar. Una vez que ya tenemos seleccionado el tipo, muro básico por defecto 10, vamos a decir editar tipo y nuevamente vamos a hacer el ejercicio de duplicar. Asumiendo que es la primera vez que lo vamos a hacer, vamos a decir que es la pared de punto 10. Una pared de punto 10 normal, básica, con la que vamos a trabajar dentro del mismo modelo. Le vamos a dar clic a aceptar. Después que le damos clic a aceptar, estamos trabajando con el duplicado. No estamos trabajando con el muro básico de 10, sino que ya estamos comenzando a editar sobre el duplicado. Nos vamos entonces a parámetro, estructura, valor, editar. Y dentro de editar nos vamos a encontrar entonces lo que es la parte del ensamblaje y del montaje de esa pared. Vamos a encontrar que por defecto el núcleo, la estructura está en 10 centímetros, pero en el video anterior pues vimos que nosotros podemos manipular esta figura para que nos dé aproximadamente entre acabado y núcleo el valor de 10 centímetros teórico. Recuerden que constructivamente es otra cosa, pero ahora mismo vamos a manejar datos teóricos. Si yo quiero que nazca un nuevo nivel o nueva fase, yo puedo bien o insertar o duplicar. Vamos a decir en este caso que yo acabo de hacer insertar, darle clic a insertar, él me copió estructura y luego yo selecciono ese elemento y le digo arriba o abajo, de tal manera de que yo lo migre hacia la cara exterior o hacia la cara interior. En este caso lo llevamos hacia la cara exterior. En la cara exterior el próximo elemento va a ser una capa membrana porque no quiero que me afecte mucho el espesor. Y después de eso voy entonces a modificarle el grosor, que en este caso 0.00 nos viene bien. Después de eso voy a insertar una nueva, una nueva cara. Y esta nueva cara que voy a colocar aquí entonces va a ser lo que vendría siendo el repello o el acabado. Este sí es acabado que nosotros le vamos a poner pintura. Voy a utilizar 1.4 y ahora voy a comenzar a editar el material. Bien, aquí sabemos que es 0.2. Vamos a ver aproximadamente a cuánto nos está quedando la pared. Aquí dice que la pared nos está quedando en punto 30, claro, porque el núcleo, que es este que está aquí, no está en 6. Bien, con la membrana, dependiendo del material de la membrana, entonces nosotros se van a dar cuenta que yo puedo reeditar el grosor. Eso es algo que vamos a ver más adelante en la edición. Vamos a revisar. El acabado le pusimos 0.02. La capa de membrana lo que hice fue ponerle 4 ceros para que no me diera el problema con el redondeo. Y la estructura la dejé en 6. Pero ahora lo que vamos a hacer, después de que definimos la función, vamos a colocarle un material, porque el material ayuda mucho a la expresión de esa pared en planta o cuando hagamos un corte. Entonces el primer elemento que vamos a modificar, que es el material de la estructura, lo que vendría siendo el núcleo de bloque, le vamos a dar clic al rubro material y le vamos a dar clic a 3 puntos. Vamos a buscar un material que nos permita reemplazar el núcleo
de esa pared por defecto. Entonces en ese sentido nosotros podemos buscar que sean bloques, que sean elementos básicos que nos permitan resolver rápidamente ese material. Podemos buscar de pronto bloques. Dependerá mucho si su biblioteca está en español o está en inglés. En el caso mío tengo hormigón bloques. Voy a colocar hormigón bloques para este material. El físico me dice a mí, me da a mí la información, cuál sería el material, el aspecto de este material, el relieve del acabado del material, cómo serían los gráficos. Aquí para nosotros es muy importante ver los gráficos, porque si yo hiciera un corte, a mí me gustaría saber cómo voy a ver ese gráfico, y desde aquí yo puedo definir los diferentes tipos de previsualización que va a tener el material a lo largo de los diferentes tipos de vista que va a tener dentro del proyecto. Entonces, si yo lo quiero ver sombreado, la pregunta sería cómo lo quisiera ver, con aspecto renderizado o sin aspecto renderizado. Entonces, al utilizar aspecto renderizado se parecería mucho al aspecto. El patrón de superficie, si está en primer plano, pues no tiene ninguno. Si está en fondo, tampoco. Pero si hubiera un corte, sí me gustaría que en primer plano yo lo viera con una línea diagonal. Y eso está bien. Yo podría cambiar el tipo de línea con el que voy a trabajar de tal manera de que se entienda mucho mejor. Pero ahora mismo ya yo tengo definido el aspecto de renderizado y el primer plano para el patrón de corte. Para fondo, pues ahora mismo no me afecta. Le doy aplicar, le doy aceptar. Eso ya me deja definida la estructura del centro. Vamos con la capa membrana. Aunque tenga un grosor casi nulo, también tenemos que ponerle algún material. Y en este caso nosotros nos vamos a ir a hormigón mortero. Utilizamos la apariencia renderizada. Como no tiene un espesor en este momento, pues no es necesario un patrón de corte, pero el material nos ofrece muchos patrones de corte que podríamos ponerlo si quisiéramos que esa pared tuviera una doble línea. En este caso no le voy a poner ninguna, sí voy a dejar la apariencia renderizada y no voy a poner ningún patrón. Le voy a dar a aplicar y le voy a dar luego a aceptar. Entonces tengo hormigón bloques para la estructura, hormigón mortero para la capa de la membrana, y para el acabado, que va a ocupar un poquitito más de espacio, podemos buscar lo que sería pintura. Pintura puede tener diferentes maneras de cómo buscarlo, porque la pintura realmente es un acabado. En algunas bibliotecas el acabado como tal aparece como acabado de cubiertas, en otras bibliotecas aparecerá quizás como algún tipo de enlucido, sobre todo si nosotros queremos que tenga una textura muy particular. Y de ahí en adelante pues nosotros buscamos el material que se parezca más a lo que queremos trabajar. Si yo dijera ahora mismo pintura, me doy cuenta que como pintura como tal hay una que tiene un mortero, hay un panel, hay una placa de yeso laminado, pero como tal pues no. Sin embargo, acá abajo en el resultado de la búsqueda yo encuentro pintura como un elemento o como un material, y en ese caso lo que yo voy a hacer es que voy a añadir este material al documento para que se me cargue en la parte superior. El añadir la pintura adentro de mi modelo me va a permitir poder trabajar con él, y ya se dieron cuenta que pintura me apareció acá arriba. Y entonces pintura yo sí voy a hacer un duplicado, porque voy a utilizar el rublo pintura para muchos otros colores. Entonces yo voy a decir duplicar material y elementos. Entonces esta pintura se va a llamar pintura exterior o pintura general. O sea, vamos a ponerle pintura general. ¿Okay? Pintura general, enter. Y cuando entro a pintura general, que es mi pintura específica, vamos a irnos a aspecto, en donde yo voy a esperar un momentito a que me cargue el modelo para poder verlo, porque yo quiero ver el material y el color y la descripción de este material. O sea, quiero saber realmente cómo se va a comportar el material. Quiero utilizar su aspecto renderizado. En este caso yo sé que es un blanco frío. Quiero ver el elemento. Es un blanco que no me da mucho detalle, lo voy a agrandar aquí un poquitito, pero yo podría escoger el color con el que yo quiero trabajar, y si yo no quisiera un blanco y yo quisiera un gris, pues yo le doy a aceptar y él me va a actualizar automáticamente el color
es un blanco frío o es un gris o es el color que yo quiera, en este caso como quien dice, modificar, ¿no? Entonces yo voy a modificar el color, yo voy a modificar la manera como lo trabajo. Vamos a decir que esto es no sé, vamos a dejarlo como blanco en este momento para que no me afecte mucho. Se mantiene como blanco frío. Yo voy a agarrar a sustituir el elemento. Si hay alguno que se llame pintura dentro del asset físico, yo podría buscar entre las apariencias una que se llame pintura en específico, un color, pero no hay, o sea, mucho como esto, pintura de muro, posiblemente azul acero, azul claro, azul marino, azul pizarra. Pues aquí tenemos el blanco frío, que es este que teníamos aquí en duplicado. Tenemos el blanco lino, el café, el canario. Vamos a decir que yo voy a trabajar con el blanco lino, entonces lo que él va a hacer es que me va a actualizar el blanco lino. Ya no va a ser por color, sino va a ser por el asset actualizado. Y en este caso le voy a dar aplicar y le voy a dar aceptar. Entonces mi pintura general, que es un rubro nuevo, realmente es blanco lino, y incluso yo podría modificarlo, pero ya sabemos que este blanco lino responde a un asset de pintura físico. Entonces yo lo que tendría que hacer es cambiar el color aquí adentro, dentro de la biblioteca de las apariencias, con las pinturas o el material que quiero trabajar. Una vez que ya hicimos ese cambio en la pintura, le damos a aceptar y ya yo tengo mi pintura general, mi hormigón y mi mortero. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a completar las caras interiores en este momento, porque ahora mismo estas paredes no importa si son iguales adentro y afuera para modelar. Y lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar, voy a duplicar, y luego que yo duplico esto lo voy a agarrar y lo voy a llevar hacia abajo. Lo mismo voy a hacer con la capa de membrana, le voy a dar duplicar y lo voy a llevar hacia abajo, de tal manera que tenga mi acabado de pintura general en ambas caras, exteriores e interiores, luego una capa de membrana tanto arriba como abajo y en el centro la estructura. Al final esto me va a dar un grosor total de 10 centímetros, que es una pared teórica, recordemos. Y en este caso le vamos a dar aceptar, aplicar. Es muy importante que le demos aplicar porque de lo contrario no va a fijarse en la pared. Le damos aplicar y luego le damos aceptar. Nos aseguramos que esta pared haya sido seleccionada como pared de punto 10. Importante para poder trabajar con ella eventualmente.